El 21 de septiembre de 2015 fue subastada una carta escrita por Charles Darwin. Se estima que el precio alcanzó entre los $70 y $90,000. Dicha carta fue dirigida al abogado Francis McDermott con fecha del 23 de noviembre de 1880, 2 años antes de la muerte de Darwin. En ella se lee: Estimado señor, lamento tener que informarle que no creo en la Biblia como una revelación divina y por lo tanto no en Jesucristo como el Hijo de Dios. Atentamente, Darwin. Durante mucho tiempo se debatió la religiosidad de Darwin, ya que la carta había sido guardada por más de 100 años. Darwin procuraba no hablar sobre religión, sin embargo, se rumoraba que se había convertido en su lecho de muerte, pero su hija lo negó. Uno de los argumentos por los cuales Darwin se negaba a creer en el cristianismo era la doctrina del infierno. Sobre tal escribió en su autobiografía: En verdad, no me puedo imaginar cómo alguien desearía que el cristianismo fuera cierto, pues con un lenguaje tan sencillo del texto parece mostrar que los hombres que no creen, y esto incluiría a mi padre, hermanos y casi todos mis amigos, serán castigados eternamente. Y esta es una doctrina condenable. Darwin, al igual que otros personajes destacados de la historia, toman como referencia el infierno para negarse a creer en el cristianismo. Por ejemplo, el filósofo y matemático británico Bertrand Russell escribió en su libro ¿Por qué no soy cristiano? Y otros ensayos lo siguiente: Yo no creo que ninguna persona profundamente humana pueda creer en un castigo eterno. Cristo, tal como lo pintan los evangelios, sí creía en el castigo eterno, y uno halla repetidamente una furia vengativa contra los que no escuchan sus sermones, actitud común en los predicadores y que dista mucho de la excelencia superlativa. Y es que quizás el infierno es una de las enseñanzas más conocidas sobre el cristianismo, pero menos comprendidas, y en las que más adiciones fantasiosas existen. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, describió el infierno dividido en 9 círculos concéntricos, que se van reduciendo hasta llegar al centro de la tierra, de acuerdo con los pecados cometidos. Los condenados son sometidos a castigos por toda la eternidad. Para ello, a las puertas del infierno se puede leer: Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Como una referencia adicional, San Agustín en el siglo V decía que los niños muertos sin haber sido bautizados por la Iglesia Católica iban al infierno, pero posteriormente en el siglo XVIII se cambió al limbo, que era considerado como el lugar donde las almas de los niños quedaban privadas de la presencia de Dios. Por mucho tiempo se consideró como un dogma abierto, pero fue hasta 1984 que el Papa Benedicto XVI lo consideró solo como una hipótesis teológica y argumentó que era mejor no tenerlo en cuenta. Al fin de cuentas, limbo o infierno terminaba siendo lo mismo, un lugar que dejaba al ser humano fuera del paraíso. Llama también la atención los tipos de monstruos que Dante menciona en su obra, por ejemplo, el Minotauro, Centauro, Arpía, Cerbero, etc. También el poeta inglés John Milton, en El Paraíso Perdido, describe el infierno como un gran horno, que las mismas llamas no resplandecen, sino que dan una oscuridad visible. Es un pandemonio, donde es preferible vivir antes que servir en el cielo. Milton describe el infierno como creado por Dios, lugar al que fue echado Satanás después de haberse revelado en el cielo y donde se encuentran diversos castigos tan variados como los pecados mismos. Lo cierto es que ni Dante ni Milton eran teólogos, escribieron solo ficción y reflejaron las creencias religiosas de la época en que vivieron. Pero seguramente te habrás dado cuenta de que mucho de lo que está plasmado en sus obras son algunas de las imágenes que tenemos hoy día sobre cómo es el infierno. Pero esas creencias del pensamiento colectivo sobre el infierno se fueron añadiendo con el paso del tiempo y de la misma manera se han ido modificando sus dogmas y creencias. Por ejemplo, la idea del tormento eterno, el castigo sin descanso, no fue propuesto sino hasta el Concilio IV de Letrán de 1215, un siglo antes de que Dante escribiera la Divina Comedia. Por otro lado, si bien Darwin no era cristiano, el problema es que dentro del mismo cristianismo existen varias líneas de pensamiento en cuanto a si existe o no el infierno. Como referencia, leemos: José María Castillo, ex jesuita y amigo del Papa Francisco, dice al respecto: si existiera el infierno, el que no puede existir ni ser verdad sería Dios. El Dios del infierno no puede ser verdad. Si el infierno eterno solo tiene la finalidad de hacer sufrir, cae el principio de que Dios es bueno. El Dios bondad sería en realidad el ser más cruel y vengativo que se haya podido inventar. El teólogo católico Hans Urs von Balthasar menciona: el infierno no existe o está vacío. Por su lado, su homólogo dominico J. Congna argumenta:
que si Dios fuera capaz de condenar siquiera a una sola de sus criaturas al fuego eterno, sería el más rencoroso del universo. En el 2005, Juan Pablo II desmitificó el infierno como un lugar físico. Mencionó que más bien se debía a la privación de la visión divina, pero al poco tiempo después cambió de parecer. El sucesor de Juan Pablo II, Benedicto XVI, indicó que el infierno era un lugar físico y no mental. El Papa Francisco indicó: no son castigados aquellos que se arrepienten, obtienen el perdón de Dios, pero aquellos que no se arrepienten y no pueden ser perdonados desaparecen. El infierno no existe. La desaparición de las almas pecadoras existe. El pastor evangélico Rob Bell dice que el infierno está vacío, quizás porque Dios no condena a nadie. Algunas iglesias protestantes dicen que el infierno es un lugar de castigo y separación eterna de la presencia de Dios. Cuando el hombre muere va al cielo, si aceptó a Cristo como Salvador, y si no va al infierno. Es un castigo eterno y consciente, y que Dios no condena al hombre, sino que es consecuencia del pecado. Y en la creencia judía, Gehinnom sería más bien como una especie de purgatorio, un lugar donde el alma se alimenta. No se trata de un lugar que limpia a manera de castigo, sino como un lugar que se ayuda a limpiar del mal que se haya quedado en el alma para así entrar al cielo. Aunque algunos pecados requieren castigo eterno, como engañar al vecino o el adulterio. Básicamente se dividen en tres las creencias cristianas sobre el infierno más populares. La primera es un tormento consciente eterno. Esta idea surge de la Ciudad de Dios de Agustín y se confirma en el Concilio IV. Segunda, aniquilacionismo o inmortalidad condicional. Las almas de los hombres dejan de existir después de la muerte, de manera inmediata después de la muerte para siempre, pero los redimidos por Dios son los que viven y el resto deja de existir para siempre. Tercero, universalismo cristiano. Dios finalmente perdona y reconcilia a todas las personas consigo mismo a través de Cristo, sin importar nada de lo que hayan hecho en esta vida. Estas tres creencias sin duda tienen influencia en los resultados de la encuesta realizada por Pew Research Center del 2014. El 80% de los encuestados creen en Dios, 56% creen en el Dios de la Biblia, 23% creen en un Dios como un ser o una fuerza superior, pero no en el de la Biblia. 72% de las personas encuestadas creen en el cielo, sin embargo, solo un 58% cree en el infierno. Y entonces, ¿existe o no el infierno? ¿Desde dónde tenemos esta referencia? ¿Quiénes habitan ahí? ¿Es un lugar de tormento? ¿Es un lugar para la eternidad? Para evitar cualquier creencia equivocada, conviene basarnos siempre en la Biblia como única referencia. El pueblo hebreo toma esa referencia por el lugar conocido como el Valle de Hinnom. Dicho valle se menciona en el pasaje bíblico del Antiguo Testamento, como lo es Josué 15:1, 2 de Reyes 23:10 y Nehemías 11:30. Alrededor del 640 a.C. ya era una especie de lugar de culto donde se realizaban sacrificios humanos por parte de los pueblos apartados de Dios. Se menciona en varios pasajes bíblicos este tipo de rituales. En 2 de Reyes 23:10 se narra cómo el rey Josías eliminó el santuario llamado Tofet, que estaba en el valle de Ben Hinnom, para que nadie sacrificara en el fuego a su hijo o hija en honor de Moloc. En Jeremías 7:30-32 se lee: la gente de Judá ha hecho el mal que yo detesto, afirma el Señor. Han profanado la casa que lleva mi nombre al instalar ahí sus ídolos abominables. Además, construyeron el santuario pagano de Tofet en el valle de Ben Hinnom para quemar a sus hijos y a todas hijas en el fuego, cosa que jamás ordené ni pasó siquiera por la mente. Por eso llegarán días, afirma el Señor, cuando ya no lo llamarán más Tofet ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza, y a falta de otro hogar en Tofet enterrarán a sus muertos. Y en Jeremías 32:35 se lee: también construirán altares a Baal en el valle de Ben Hinnom para pasar por el fuego a sus hijos e hijas en sacrificio a Moloc, cosa detestable que yo no les había ordenado y que ni siquiera se me había ocurrido. De este modo hacían pecar a Judá. Pero a partir del año 638 a.C. se convirtió en un enorme basurero, donde se quemaban todo tipo de basura, incluidos los cadáveres de animales y criminales ejecutados, a fin de consumir todos los desechos y evitar el hedor. El fuego era mantenido constantemente, incluso con azufre. Nada escapaba de la destrucción. Incluso los cadáveres que no eran alcanzados por el fuego terminaban devorados por los mismos gusanos hasta dejar solo los huesos. Por lo tanto, cuando se menciona ese lugar, la concepción en el tiempo de Jesús debía ser un valle. Se echaban desechos, también se quemaban ahí los animales muertos y cadáveres de criminales para que fueran consumidos. Ahora, Valle de Hinnom se tradujo en el griego como Gehenna y al latín como infierno, y no hay que confundir las palabras Sheol, que se refiere al lugar donde van los muertos, es decir, el sepulcro y o cementerio. Volviendo al infierno, la parte interesante de todo esto es la que tiene que ver con las referencias que Jesús hizo de este lugar.
que lo utiliza incluso como analogía de lo que viene a ser el destino final del ser humano una vez que muere. Aproximadamente el 13% de las enseñanzas y la mitad de las parábolas de Jesús mencionan el infierno, el juicio, el castigo y la ira de Dios. Todos estos temas tienen una relación muy estrecha. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulta a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y al que injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego en el infierno. Mateo 5:22. Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácalo y échalo lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y échala lejos de ti. Es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo vaya para el infierno. Mateo 5:29-30. No tengas miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que pueda hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que recorren la tierra y el mar para ganar a un adepto, pero cuando lo han logrado, hacen de él una persona 2 veces más merecedora del infierno que ustedes mismos. Mateo 23:15. Serpiente, raza de víboras, ¿cómo van a escapar del castigo del infierno? Mateo 23:33. Si tu mano te hace caer en pecado, córtatela. Es mejor que entres manco en la vida y no con las 2 manos vayas a parar al infierno, donde el fuego no se puede apagar. Marcos 9:43. Yo les voy a decir a quién deben tener miedo. Ténganle miedo al que después de quitar la vida tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, ténganle miedo a él. Lucas 12:5. De los pasajes anteriores podemos sacar las siguientes conclusiones. Cuando Jesús usó la palabra Gehenna o infierno, ningún apóstol o persona que lo escuchaba le preguntaba qué quería decir con aquello. Estaban familiarizados con el concepto. Segundo, entendían la analogía que usaba como ese valle donde terminaban ahí las personas que eran malvadas, no podían escapar de ese destino, no podía pagarlo el propio ser. No quedaba nada de ellos porque el fuego los consumía, desde el cuerpo hasta el alma perecían. Las enseñanzas de Jesús son claras al respecto, por eso mismo nadie preguntó más sobre el asunto. Pero como vimos en un inicio, se comenzó a anexar muchas ideas con el paso del tiempo. Por ejemplo, Jesús no habló jamás de un diablo que estuviera a las puertas del infierno dando una mal llamada bienvenida a los pecadores, y mucho menos se hace referencia de monstruos que lo castigan por la eternidad. Eso ya fue cosecha de otro costal. Sería incluso muy lógico que Dios tuviera una especie de sociedad con el diablo, donde Dios reciba a los buenos y Satanás a los malos, y que para colmo el propio diablo se encargaba de castigar a los que no quisieron estar con Dios. Realmente se le conoce al diablo como adversario de Dios, como lo menciona en 1 Pedro 5:8. Pero entonces, ¿por qué del infierno? ¿Realmente Dios es un ser malvado que a quien no le acepta sufrirá ese destino irremediable? Quizás uno de los problemas más grandes que tenemos hacia Dios es que solo lo vemos de manera parcial. Nos olvidamos de que Dios es un ser de amor, pero también es justo. Y de manera contradictoria, aquellos que desean refutar que Dios es amor, preguntan también por qué permite el mal, por qué los asesinatos, etc. Y para colmo, cuando ellos ven uno de los actos que también pueden denominar como justicia de Dios, se vuelven a preguntar cómo se atreve Dios a actuar así. La Escritura dice en Jeremías 33:16 que Dios es justicia, justicia nuestra. Y por supuesto que aparte de ser amor y justicia, es misericordia, como lo dice en Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, Dios, el Señor Dios, que yo no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de nuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Algunos erróneamente adjudican las catástrofes naturales como huracanes, terremotos, pandemias, enfermedades o incluso los accidentes como los choques en auto o hasta las aberraciones como las violaciones, como si todo viniera de parte de Dios, lo cual es falso. Pero si pensamos que Dios interviene en una situación, entonces Dios sería un Dios arbitrario, que coarta la libertad, se catalogaría además como cruel y duro. Como seres humanos complicamos las cosas de gran manera, queriendo ajustar a Dios a nuestra manera de pensar. No podemos considerar el infierno a pesar de Dios, sino más bien como justicia. Imagínate un ser humano que causó mucha maldad en la tierra y que simplemente un día muere por la razón que sea y entonces ya todo acaba para él o para ella. Yo no diría, ¿y dónde se hizo justicia para esa persona que me robó, que me violó, que mató a mi ser querido? Se podría llegar a pensar que en la vida uno puede hacer lo que quiere y que al final Dios perdona todo y listo, y aquí no pasa nada. O no hay ninguna consecuencia para las conductas y actitudes que el ser humano tiene en la tierra. Haz lo que quieras, que al final no pasa nada. El ser humano clama justicia por doquier, porque sabe y siente que hay muchas cosas que en este mundo no han sido resueltas. Por eso Dios determina un momento en que asigna la justicia de acuerdo a la conducta y las motivaciones que cada ser humano tuvo en esta tierra.
Así lo leemos en Hechos 17:31. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Hechos 17:31. Por otro lado, ¿qué sucede con aquellos que bajo el argumento moralista dicen que no cometen ninguna falta, pero que son hombres de bien, pero que su única falta es creer en Dios? Evidencias de Dios siempre ha habido y siempre estarán ahí para quien deciden buscarlas y aceptarlas. Pero por otro lado, si en la eternidad solo es posible vivir al lado de Dios, ¿qué necesidad tendría alguien que no le quiera aceptar en vida para vivir la eternidad todavía con Él? Sería igual de absurdo como cuando una persona somete a la otra a vivir con Él cuando la otra no lo desea. Cada uno es libre de elegir su destino, pero definitivamente no puedes vivir eternamente separado de Dios. Solo Él provee vida. Nadie tiene vida por sí mismo, solo Dios. Por esa misma razón el infierno está destinado para desaparecer el pecado de una vez y para siempre, pero escucha, es para que desaparezca el pecado, no el hombre en sí, porque realmente fue preparado para el diablo y sus ángeles. En Mateo 25:41 leemos: entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Como ya habíamos visto, no es Satanás el que da la bienvenida y administra el infierno. Dios no hace ninguna sociedad con el mal. Por ello, en el infierno será destruido Satanás y todos sus ángeles y el pecado en sí, pero esto va a ser de una vez y para siempre. No volverá a existir jamás la maldad. Algunos argumentan que el alma del hombre es inmortal, como si el hombre tuviera una virtud mayor de vida que los ángeles que se apartaron de Dios, y que entonces el hombre vivirá por siempre en un castigo eterno. Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 10:28. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede hacer perecer el alma y el cuerpo en el infierno. No es que muera solo el cuerpo, muere el alma y el cuerpo. No queda nada del hombre. Lo que el hombre perdió al salir del Edén fue la inmortalidad. En Génesis 1:26-27 se trata al hombre de manera holística, como creado a imagen de Dios. Si el hombre hubiera sido creado naturalmente inmortal, ¿por qué tendría que haber comido antes del pecado para su supervivencia del árbol de la vida? Y una vez que peca, ¿por qué es retirado el árbol para que el hombre no viva para siempre? Ahora bien, si el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles y el pecado en sí, ¿qué pasa con los hombres que cometieron maldades o que no quisieron aceptar el mensaje de Dios y aceptar la salvación que provee para que su alma no muera? Permíteme aclarar que el pecado no es un ente en sí. Es en realidad un estado, producto de vivir separado de Dios, de no quererle reconocer como Dios, de no aceptar a Jesús como Salvador y de no permitir que nuestra vida sea transformada. Y entonces entendemos que el fruto del pecado, de esa separación, de esa decisión de no querer vivir con Dios, conlleva generalmente ciertas acciones como la que son mentir, codiciar, engañar o incluso aquellas que vemos como las más radicales que pueden ser matar. Porque antes de decidir de vivir una vida de gratitud hacia Dios y conforme a sus principios morales, se prefiere vivir de acuerdo a lo que la persona considera que es mejor, dejando a Dios fuera de su vida. Pero sucede que vivir distanciado de Dios de manera natural se produce todo aquello que finalmente el hombre le va restando vida, como la mentira, que te quita la libertad para vivir porque no te manifiesta la verdad, el orgullo, que te resta amigos, el asesinato, te resta paz, la promiscuidad, genera enfermedades y resta plenitud a la relación. ¿O qué decir de las drogas o el alcohol que acortan el tiempo y la calidad de vida y que son en contra del mandamiento de no matarás? Y un sinfín de cosas que son consecuencias naturales de vivir alejados o en contra de Dios. A esas acciones nosotros las conocemos como pecado o fruto del pecado, y por lo tanto quien las acaricia, las aprueba o las practica obviamente se convierte en un pecador, porque es un hecho de que nos transformamos en aquello que contemplamos y practicamos. Dios destinó un día en que todo eso que es pecado va a terminar, pero ha provisto de una puerta de escape para quien no quiere experimentar esa destrucción, para aquel hombre que siendo pecador desea cambiar su vida, que quiere cambiar de pensamiento, ser más como Jesús, estar con Él y aceptarlo como Salvador en su vida y permitir que le transforme cada día. Porque finalmente todos estaremos destinados a la muerte si Jesús no existiera, y pagado la deuda de nuestros errores. Pero aquellos que no desean aceptar a Jesús y dejan que su orgullo de preferir vivir por su propia cuenta, por consecuencia serán también destruidos junto con el pecado. Si el malvado será destruido, no es porque Dios no le proveyó la salvación, sino porque ellos se resistieron a la invitación de Dios para ser salvos. Imagínate lo siguiente. Si tú vas en un carro que está destinado a ser destruido porque solo trae problemas, que en este caso sería el pecado, y tú te sales de él y corres a un lugar seguro, que es Dios, no hay problema, solo el carro va a ser destruido, tú no.
Pero si tú no sales del carro, no sueltas ni siquiera la puerta o alguna de sus partes, tú serás destruido de igual manera con ese carro, solo porque no quisiste soltarlo o porque no te fuiste a resguardarte en un lugar seguro. Salir del carro y quedarse cerca no es sensato. Cuando algo va a ser destruido, siempre se delimitan los lugares seguros para que no se alcancen dichos efectos de la destrucción. Y ese lugar, esa persona, es Jesús, es Dios. El destino hacia el infierno no es en sí una decisión social o eclesiástica, sino totalmente personal. Solo yo decido si al final iré o no al infierno porque decidí estar o no con Cristo. Pero la decisión no es para el final de mis días, sino es una decisión de cada día, de cada momento cuando estoy frente a la tentación de robar, de mentir, de codiciar. Pero sobre todo, de reconocer a Dios como creador del mundo, de seguir a Cristo cada día, de aprender más de Él y ser más como Él, reconocerlo como el único que puede salvarme de la muerte final, y no se trata de escapar de un lugar e ir a otro por conveniencia, sino por convicción, por amor. Parábolas. Por otro lado, consideremos que muchas de las menciones al infierno fueron hechas por Jesús dentro de las parábolas, y más que las enseñanzas literales tuvieron que ver con un propósito, con un objetivo en la enseñanza. En la parábola de Lucas 16, un hombre llama a Abraham y le pide que mande a Lázaro para que moje su pie en agua y así le pueda apagar la sed y le quite cuando menos un poco de calor del infierno. Pero Abraham le dice que no. Analiza lo siguiente. Abraham llama al hombre en el infierno como hijo y le recuerda que en su vida le fue muy bien, pero que no hay comunión entre el cielo y el infierno. De aquí aprendemos que nuestra palabra hijo, que Dios respeta la decisión de aquellos que quisieron vivir como bien les pareció en esa vida, pero que una vez que se ha llegado el momento de justicia ya no hay vuelta para atrás. No existe un purgatorio, no hay más oportunidades, suficientes oportunidades se dieron en la vida y no hay un infierno que limpie de culpas para arrepentirse después y entonces ser bueno, cambiando los sentimientos, sino que cada quien elige su destino y el momento definitivo llega en que se van a afrontar las consecuencias. Segundo, el hombre en el infierno intenta convencer a Abraham para que mande a alguien de los muertos, para que le explique a sus seres queridos y que son igual que él cómo es que es el infierno y así se arrepientan y ya no hagan más maldad. Ahora bien, la doctrina de que hagas el bien solo para que no te destruya no es lo que Dios desea. Pensar así es como si le dijeras al esposo o a la esposa, no te vayas porque si te vas te va a ir muy mal, y entonces la esposa se queda al lado de él por temor y conveniencia, y eso no es amor. Así no funciona la relación con Dios. A los muertos no podían hacer caso, que mejor lean a Moisés y los profetas, y a través de ellos podrían conocer a Dios y tomar una decisión. Es decir, no se trata de que un muerto vaya a convencer, sino de que conozcan el único que ha vencido la muerte y que le amen, que la relación de salvación sea de amistad con Cristo. Jesús usa la palabra infierno para que entendamos un poco mejor de acuerdo con lo que el hombre conocía en su tiempo. Así como usaba la paja y la viga, la casa en la arena, el infierno tenía una enseñanza más que un literalismo. Nadie entiende la enseñanza de Jesús registrada en Juan 10:9, donde dice que Él es la puerta, como algo literal. Por supuesto que no. Esta parábola de Lucas 16 está dirigida a los fariseos presentes. Para ellos, la riqueza espiritual y material tenía mucho significado. La humildad del espíritu quedaba fuera de su esfera espiritual. Se jactaba de todo lo que hacía como si eso contara para su salvación. Y a contraparte, el pobre que no tenía obras de salvación estaba en el cielo. Consideraban a Abraham como su padre de todos los sentidos, y entonces ellos, descendientes directos, ¿cómo es que siendo ricos de tal herencia abrahamaica, quedaban del otro lado? ¿No se encontraban en el cielo, sino en el infierno, lejos de Abraham? Cuando en esa parábola menciona el infierno como un fuego, lo más seguro es que muchos entendían ese fuego cuando recordaba el valle de Hinnom, donde se destruía la vida de los seres humanos que eran sacrificados o para quemar la basura. Pero el fuego que conocemos quizás no es el mismo fuego del infierno que va a terminar con los demonios o los hombres malvados. Cuando se menciona lloro y crujir de dientes, no se habla de un lugar, sino de una relación de aquellos que no decidieron entregar su vida a la salvación. Ya no hay más oportunidad, como se menciona en Lucas 13:28. Pensar en el infierno como un lugar que existe eternamente es ignorar su temporalidad. Estará solo por un tiempo necesario. Jesús dijo que nadie saldría de ahí hasta que pagara lo que le corresponde. Quizás alguno puede haber matado a una persona u otra 29, otro haber violado, otro haber estafado, otro haber mentido. No sabemos si corresponde al tiempo o al valor de la pena, así como lo conocemos hoy en los juicios de la tierra, que la sentencia va de acuerdo con cada situación particular. Sería totalmente injusto que todos estuvieran ahí por la eternidad. Imagínate, por otro lado, aquellos que murieron al principio de la creación del mundo, si el día de hoy fuera la venida de Jesús y pagara a cada uno según sus obras, como le indica
Apocalipsis 22:12, ellos llevarían más de 2000 años de infierno que lo que pudiera hacer cualquiera de nosotros que vivimos al día de hoy. Eso no sería justo. Y el infierno no existirá por siempre, por lo tanto, tampoco los malvados son eternos. Finalmente, todo un día va a ser destruido. Así como se lee en Apocalipsis 20:14, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Los gusanos y el fuego eterno. Quizás alguno menciona sobre los versículos que dicen: si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con 2 ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Analicemos lo siguiente. ¿Crees que el fuego de ese infierno puede terminar con los demonios, con el hombre, pero no con los gusanos? Recuerda, Jesús utilizó términos que eran comunes para las personas que lo escuchaban. Los gusanos eran productos de la pudrición de ese lugar. Jesús, en esas palabras, hace referencia al pasaje de Isaías 66:24. Entonces saldrán y contemplarán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume. Repulsivos serán toda la humanidad. El gusano y el fuego denotan un sufrimiento y todo dolor constante, es decir, no hay pausas de descanso. Y pon atención a la parte última del versículo, porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume. Los consume, es decir, no bien para siempre, sino que se termina en la nada, acaba la existencia, los consume. Por otro lado, el fuego eterno se refiere a una característica. Ese fuego, que seguramente será algo diferente al fuego que nosotros conocemos, el hombre no va a poder apagarlo. Es el mismo fuego eterno que viene de Dios, pero que no está por siempre en un lugar. Tan solo lee el pasaje de Judas 1:7. Asimismo, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que de la misma manera se entregaron a la fornicación y a los vicios contra la naturaleza, sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestas por ejemplo. Podrás recorrer el mundo entero y no hay ninguna región en que el fuego eterno que destruyó Sodoma y Gomorra siga ardiendo en la actualidad. Jesús bajó a los infiernos a predicar. Hay algunos versículos más que causan cierta confusión. El primero es Efesios 4:8-10. Pero esto dice: cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que subió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Algunos unen este versículo con este otro, 1 Pedro 3:18-20, porque Cristo murió por los pecados de una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Y a su vez, todavía lo unen con lo siguiente, Hechos 2:31. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Vayamos por partes. Tomando este último versículo, Pedro está tomando referencia al Salmo 16:10. No dejará que mi vida termine en el sepulcro, no permitirá que sufra corrupción tu siervo fiel. Recuerda que Hinnom se tradujo en el griego como Gehenna y en latín como infierno, y en Salmos 16:10 la palabra hebrea usada para sepulcro es Sheol, que se refiere al lugar donde quedan los muertos. Si hoy hablamos de un lugar donde están los muertos, diríamos entonces el cementerio o el sepulcro. Ahora, el siguiente versículo es: por eso dice, cuando subió a lo alto llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esto de que subió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, la tierra? El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En Efesios, Pablo habla de las partes bajas de la tierra, no al infierno, porque la palabra griega usada aquí es katokeros, no Gehenna. Algunos podrían decir que fue el lugar donde viven los muertos, como si fuera el inframundo, pero no es así. Podríamos entender mejor el hecho de que había muerto, no se desmayó ni fingió su muerte, en realidad murió, estuvo Jesús en el sepulcro. Pero la nueva versión internacional es más clara cuando indica, o sea, a la tierra. Jesús no murió para siempre, Él resucitó y subió al cielo, sus discípulos fueron testigos de ello y ellos recibieron los dones del Espíritu Santo.
Ahora, por último, el versículo 1 de Pedro 3, 18 al 20 dice: porque Cristo murió por los pecados de una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, mientras Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Ok. Si a esto le sumamos 1 Pedro 4, 6, que dice: por esto también se le predicó el Evangelio aún a los muertos, para que, a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Y entonces, con estos textos, muchos deducen que Jesús bajó al infierno o al lugar donde están los muertos para predicar a los que se encontraban ahí. Si nosotros usamos estos versículos para decir que Jesús fue al lugar donde viven los muertos, de nuevo, haciendo alusión al inframundo, estaríamos en muchos conflictos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús iría solamente a predicar a las almas que estuvieron en el infierno y que solo vivieron en el tiempo de Noé? ¿Por qué no le predicó a los que vivieron antes o después? A los que vivieron en el tiempo de Abraham, a los de Sodoma, a los del tiempo de Moisés, de Daniel, a los profetas, a todos esos que están en el infierno. ¿Por qué no les predicó a pesar de que fue otra época diferente a la de Noé? ¿Acaso ellos quedan excluidos de esa oportunidad? Y como mencioné anteriormente, ¿por qué ellos tendrían 2000 años más de tortura en el infierno que cualquiera de nosotros? Ya no se ve a un Dios justo en ese contexto. Cuando Pedro menciona que el Evangelio fue predicar a los muertos, tiene que ver más con un sentido espiritual, no literal, así como está escrito en Efesios 2, 1 al 5. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder, en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia naturaleza y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, que nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por la gracia, ustedes han sido salvados. Pedro usa la misma línea argumentativa que Pablo. Aquí todo cuadra, todo concuerda en la Biblia. Y entonces bien, hoy debemos entender el infierno como un lugar donde será destruido el mal, de una vez y para siempre. Pero que si yo no estoy dispuesto a abandonar el mal y aferrarme a la persona justicia, a correr a mi lugar seguro que es Cristo Jesús, por consiguiente voy a quedar expuesto a la destrucción y esta me va a alcanzar. En la Biblia solo hay 15 versículos que hablan del infierno, a comparación de 622 que hablan del cielo, una proporción de 41 versículos del cielo a una del infierno. Y es que el énfasis no es hacia el infierno, sino a lo que Dios ofrece. Entender mejor el infierno no es para hacer de él una base del Evangelio, es para conocer mejor la justicia de Dios, pero lo más importante es lo que Dios ofrece para la salvación del hombre. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10, 10. Os aseguro que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte eterna. Juan 8, 51. Y la promesa dada en Apocalipsis nos asegura: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habrán desaparecido y el mar no existirá más. Y yo, Juan, vi la ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, engalanada como una novia para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que dijo: ahora la morada de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios va a enjuagar toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más llanto, ni muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 1 al 4.